Continuamos con Hora Veraz. Realmente apasionante conversar mientras ustedes disfrutan de la ronda comercial, conversar con Alicia, con Wilfredo, temas realmente de mucha fibra, de mucha sensibilidad, ¿no? Estamos hablando de personas y estamos hablando de personas que se encuentran en un sector quienes representan la mayoría de toda la región, ¿no? Estamos hablando de las 2/3 partes de la población en el sector rural. Sin embargo, es el sector rural en donde se encuentran estos indicativos, estos indicadores sociales que siempre lamentamos: pobreza extrema, pobreza, analfabetismo, desnutrición. Y sin embargo, hemos dicho antes en el primer bloque de que Cajamarca se encuentra bien ubicado desde el punto de vista geográfico y bien articulado con la tendencia a mejorar. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Por qué no damos ese salto cualitativo para que esta situación se revierta hacia un sector rural que entre a una etapa de mayores posibilidades de desarrollo y pueda formar parte de una dinámica de desarrollo global de la región? Bien, dentro de lo que es el estudio que hemos elaborado en el gobierno regional relacionado a sistemas y organización territorial, hemos revisado dónde vive la población, dónde está concentrada la población de Cajamarca, y lejos de lo que es la tendencia nacional, en donde normalmente las poblaciones de los principales departamentos se concentran en sus capitales departamentales, en Cajamarca la concentración de la población no está en la ciudad de Cajamarca. En la ciudad de Cajamarca, según la proyección del censo del 2015, solo vive el 12% de la población. El 5% de la población está en Jaén y el resto se reparte en las principales capitales provinciales, pero no suma un 12%. Ahora, el 54% de la población vive en centros poblados por debajo de 500 habitantes. Entonces, imagínense, son más, digamos, de 4.000 centros poblados en los cuales tenemos una población que no excede los 500 habitantes. En cada centro poblado vamos a tener demanda para educación inicial, educación primaria y básicamente hasta este nivel es donde se puede como Estado atender, pero muchos de estos centros poblados que están distantes a las capitales de los distritos requieren también una oferta educativa en secundaria que ahora no se puede coberturar debido también a las políticas que actualmente viene impulsando el sector educación. No se podría tener tantas escuelas secundarias en cada uno de los caseríos por un tema principalmente de que no todos también logran terminar la primaria. Lo ideal sería que tengamos primero un cierre de brechas, porque necesitamos educar a la mujer en el campo, superar el analfabetismo y luego coberturar los niveles de oferta educativa, pero tenemos que buscar también articular. Los niños que terminan primaria en el campo tendrían que tener la opción de ingresar a una oferta de educación secundaria y luego a una oportunidad de desarrollo técnico. Solo así podríamos garantizar también una mejor, digamos, presencia o implementación de tecnologías que ayuden a ser mucho más competitivo en el campo. El otro factor es el minifundio. Cajamarca ya tiene una larga, digamos, trayectoria en lo que sería la herencia, el delegar la propiedad y la división entre los hijos y los herederos. Entonces esto ha configurado que cada vez más tengamos, digamos, población que está produciendo en poco espacio territorial. En último censo agrario establece que la tenencia promedio de la tierra en Cajamarca por unidad familiar está en el orden de 0.5 a 0.7 hectáreas por unidad agropecuaria. Entonces significa que hay que ser también competitivo en poco espacio territorial. Eso es de repente una diferencia que hay en la Sierra Norte, en Cajamarca principalmente. En la zona centro y sur todavía predominan mucho las comunidades campesinas y esto permite que la tierra se maneje de manera comunal. En cambio, en el norte del país lo que tenemos más bien es una tendencia a la propiedad privada de la tierra. Entonces, el campesino tiene como activo la tierra y sobre ese pequeño espacio tiene que ser muy creativo porque tiene que producir el alimento para llevar una parte, llevar al mercado y aparte criar animales menores para sostenerse durante todo el año y asume el riesgo también de eventos climáticos, una helada, una sequía, y eso son cosas que el campesino tiene que afrontar y para lo cual no hay el apoyo suficiente del Estado. Entonces realmente cerrar brechas en Cajamarca es una labor muy fuerte donde no solo el sector público debemos estar comprometidos, sino todos sumarnos, la población, la sociedad civil, porque cerrar la pobreza en Cajamarca implica el esfuerzo y el compromiso de todos. Alicia, y vamos a pasarle la palabra a Wilfredo.
Los niveles de bienestar en gran parte de la población de Cajamarca están muy bajos. O sea, la agricultura, acabas de mencionar, y ahí viene la participación de Wilfredo, los recursos naturales, la tenencia de la tierra. ¿Es posible que solamente pensando en las actividades agrícolas, pecuarias, crianzas menores, podamos generar una economía que cubra las necesidades del poblador rural? ¿Tenemos esos recursos desde el punto de vista del suelo que puedan dar una diversidad de producción de manera competitiva? ¿Es necesario complementar conocimientos y capacidades al productor del campo para que sus niveles de rendimiento en agricultura y ganadería sean mayores? ¿Qué nos puedes decir, Wilfredo? Sí, bueno, mira, partiendo de esta variabilidad de configuración que hay en la región Cajamarca, lógicamente hay que pensar también que los diferentes recursos naturales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el uso, manejo del recurso suelo, etcétera, que prácticamente es parte de lo que constituye la actividad de nuestros agricultores. Y la agricultura en Cajamarca es una actividad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque prácticamente, usted lo ha dicho, que más del 70% es rural. Y en esas condiciones, básicamente, la agricultura es al secano. Y aún aquellos lugares que, por ejemplo, tienen riego, están supeditados a la ocurrencia de lluvias. Porque cuando no llueve, los ríos y los quebrados no tienen agua y los canales también están secos, ¿no? Entonces, en la estadística, por ejemplo, de la región Cajamarca, se dice que más hay años secos que años lluviosos, ¿no? Y si nosotros comparamos los dos extremos, los dos son dañinos, diga. Cuando llueve mucho, hace daño, porque prácticamente este año, por ejemplo, ha sido un caso, ¿no? Que en el mes de junio ha llovido, en este mes de mayo ha llovido mucho, y es la época que donde están madurando los trigos, se van todos los cereales, ¿no? Entonces yo he salido, por ejemplo, en una práctica con mis alumnos por la Laguna San Nicolás. Da pena, porque nos cogió una lluvia y los triguitos pues, están secando, entonces ahí vienen las plagas, las enfermedades y consecuentemente se va abajo toditita la producción. Entonces, y sin embargo, si nosotros le preguntamos al campesino, si llueve mucho, te hace daño, y no llueve también, ¿y cuál de los dos prefieres? Que llueva mucho, dice. Claro. ¿Por qué? Porque se malora su cultivo, pero por menos pasto hay. Forraje para la Forraje ahí, ganado. ¿no? Entonces el campesino en la tarde viene con su pasto y ya tiene para los animales menores, los ovinos, etcétera, ¿no? Para pastar. Pero los años secos son mayores, pues. Entonces la sequía es la que afecta tremendamente, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, yo creo que sí se puede hacer algo, ¿no? Y es necesario. Aquí parte, de repente esta era parte de la conclusión, pero me parece que tiene que haber un compromiso por parte de los gobiernos locales, ¿no? El gobierno regional y el gobierno central. Si bien es cierto, se ha avanzado con muchos estudios, ya se tiene una línea de base importantísima a nivel de la región Cajamarca, pero aquí quien se necesita que nuestras autoridades también tengan que sintonizarse, ¿cierto?, con esas potencialidades que tenemos de recursos en la región Cajamarca para poderlos aprovechar. Ahí me parece que... Podríamos decir que tenemos tierra y tenemos agua, que es el binomio de la producción rural, aparte del clima, pero digamos los dos. Tierra y agua, tenemos tierra de calidad adecuada, agua, digamos, que podrían sustentar la producción de la tierra en Cajamarca, diferenciando del norte, centro y sur. Por ejemplo, ahí a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, algunos trabajos que se empezaron incluso aquí en la provincia de Cajamarca. Algunas otras provincias lo han implementado un poquito más, caso Marca y Chota, con todo lo que constituye los riegos tecnificados, ¿no? O sea, no digamos el riego por goteo, que todavía no se da en la región, pero por lo menos en la dispersión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta labor que cumplió las ONG Prodía, y ahí de que fueron, que lo lideraba el ingeniero José Serena Díaz en Bamarca y luego amplió a Chota y también se fue hasta Santa Cruz, ¿no? Cuando paseamos por esos lugares, ver esos reservorios y que están funcionando, y que no es una cosa compleja, porque usted hace toda la infraestructura, luego el tendido, etcétera, tuberías y sus mangueritas y tanta cosa, y se le enseña a manejar una llave al campesino y eso sigue funcionando. Muchos lugares lo están implementando. Eso está muy bien, que mayormente se ha implementado para el tema pecuario.
Pero también hay en algunos lugares, por ejemplo, se ha beneficiado la parte agrícola. Recuerdo aquí en Luchupucro, aquí saliendo Otusco, ¿no? Ahí construimos un reservorio y que beneficiaba algo así de 3 hectáreas. Entonces, esa zona tiene riego, pero riego eventual, ¿no? Todo lo que hace el campesino, llena ese tanque, ¿cierto? Y después él solito ya regula su riego, ordena, que no sé cuánto. Ese tipo de trabajos son pequeñitos, no tienen un costo muy significativo, ¿cierto? Que están en el orden 30, 40 mil, 50 mil soles, que no es mucho para un gobierno local, pero no lo miran, pero las autoridades, ¿cierto? No lo miran. No lo ven con buenos ojos. Muy rentable, pero seguramente cuando venga la campaña vas a ver que lo van a ofrecer. Claro. Alicia, binomio tierra-agua, y si a eso le ponemos capacidades en la gente, ¿podríamos aumentar la producción, la productividad, los ingresos? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, porque tenemos ejemplos muy notables de gente que ha logrado hacer emprendimientos. Se ha trabajado mucho con el tema de cadenas productivas, desde el gobierno regional, no de esta gestión, de más antes también, se ha venido impulsando todo el tema, por ejemplo, de la talla, que tiene una buena, digamos, asociatividad, ya tenemos la coretara, o coetalla, y también tenemos el tema del cuy, que también ha ampliado mucho el tema de la crianza y la tecnificación, y la población misma ha logrado también mejorar sus niveles de producción. El otro tema es la palta y los frutales en el Valle de Condebamba y en el Valle del Jequetepe, que ya exportamos mango, por ejemplo. Y así ha habido esfuerzos también entre sociedad civil, Estado y población organizada. Entonces es cierto, la asociatividad es una oportunidad para aquella población que está con parcelas individuales, o sea, solo no vas a tener el volumen para poder ofertarlo en el mercado, pero capacitándonos y asociándonos vamos a poder ofrecer ya un volumen significativo, y si a ello le asociamos la potencialidad que tiene Cajamarca en lo que es la producción, digamos, diversa, o sea, la agrobiodiversidad por pisos altitudinales, entonces vamos a tener una oferta diferenciada en diferentes épocas del año cuando el mercado de repente está en escasez de determinado producto. Cajamarca tiene la oportunidad de poder ofertar en una época en la que el resto de los departamentos no lo pueden proponer o ofertar. Eso es una ventaja. Es una ventaja comparativa. Claro, Abner Romero Vázquez, director de la región agraria de Cajamarca, estuvimos aquí conversando y básicamente nos concentramos en este concepto de asociatividad. Puedes tener tierra, puedes tener agua, puedes tener inclusive la disposición de manejar una tecnología, pero si el recurso humano no está capacitado, si es que no se asociativiza, particularmente por la fragmentación que existe en Cajamarca, cualquier esfuerzo puede realmente caer en saco roto. El tema del recurso humano y el tema de la asociatividad en el sector rural es clave. Si no, van a seguir produciendo poquito, mal, y eso va a ser la principal fuente de ingresos. Podrán alimentarse y seguramente si tienen poca cultura alimenticia, los niveles de nutrición van a estar ahí. Vamos a pasar nuevamente a unas notas comerciales y vamos a entrar al tercer bloque, un poquito de lo que hemos conversado, cómo aterrizamos, qué le podemos decir a las autoridades, ya lo lanzó Wilfredo de alguna manera, para que empecemos a tomar acción en algo que viene siendo postergado de manera reiterativa. Producción, vayamos a unas notas comerciales. Regresamos con Hora Veraz.